En el inmenso escenario que es la vida, si quieres seguir en la función, solo hay una regla de oro: adaptarse. Para todos los seres vivos, da igual si es una bacteria microscópica o una ballena gigante, la adaptación es la clave. No ya para vivir bien, sino para simplemente sobrevivir. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona todo esto. En este repaso vamos a desgranar qué es exactamente la adaptación, cuáles son sus tres tipos, dónde ocurre todo, las reglas que lo mueven y al final cómo todas las piezas encajan en un equilibrio que es bastante delicado. Venga, empezamos por lo más básico, por el concepto clave. ¿Qué narices es la adaptación? Pues mirad, la adaptación es un proceso, y ojo, un proceso lentísimo y muy complejo, por el cual una especie va cambiando para encajar mejor en su entorno. Es una transformación profunda que puede acabar en un órgano nuevo, una habilidad que antes no tenía o un comportamiento totalmente distinto. ¿Y qué pasa si no lo consigues? Pues que la consecuencia es drástica, la extinción. ¿No hay más? Y que nadie piense que estos cambios son por casualidad, Para nada. Están escritos en el código fuente de la vida, en el ADN. Cada pequeño rasgo que ayuda a un bicho a sobrevivir está ahí, en sus genes, y se va pasando de padres a hijos, de generación en generación. El motor de todo esto, el mecanismo que lo pone en marcha, es la selección natural. Fue Charles Darwin quien se dio cuenta de que la naturaleza misma es la que elige. O sea, los organismos que tienen las mejores herramientas para su entorno son los que sobreviven, los que se reproducen y los que pasan esas herramientas a sus hijos. Es la famosa frase de la supervivencia del más apto. Vale, ya sabemos qué es y cómo funciona. Pero, ¿cómo se adaptan los seres vivos? Pues la vida ha inventado un montón de estrategias. Vamos a ver las tres más importantes. La primera es la adaptación morfológica. Esto va de la forma del cuerpo, de lo que se ve por fuera. El camuflaje es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Pensemos en el insecto palo. Es que es clavado a una ramita. O el camaleón, el rey del disfraz, que cambia de color para ser casi invisible. Luego tenemos la adaptación fisiológica. Esta es la que ocurre por dentro, en el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando un oso hiberna, lo que está haciendo es una auténtica virguería. Está hackeando su propio metabolismo para aguantar meses sin comer. Pero hay casos que son una pasada. Las iguanas marinas de las Galápagos. Fijaos qué bueno, han desarrollado unas glándulas para, literalmente, estornudar la sal que les sobra del agua de mar. Una solución increíble. Y nos queda la tercera, la adaptación etológica, que es la del comportamiento. Aquí lo importante es lo que los animales hacen. Las aves que se pegan un viaje de miles de kilómetros para escapar del invierno, eso es una adaptación de comportamiento brutal. O los rituales de cortejo, esas danzas y exhibiciones que hacen para encontrar pareja y asegurarse de que la especie continúa. Ya hemos visto el cómo se adaptan. Ahora vamos a ver el dónde. ¿En qué escenario ocurre toda esta maravilla de la evolución? Porque claro, esta es la pregunta del millón. Uno se adapta siempre a algo. Y ese algo es el entorno, el lugar donde se juega la partida de la supervivencia. Y la respuesta es el ecosistema. Un ecosistema no es solo un paisaje, es mucho más. Es el conjunto de todos los seres vivos, la comunidad, más el medio físico en el que viven, el suelo, el agua, el clima. Y lo más importante, todos ellos interactuando sin parar. Este esquema lo deja clarísimo. Un ecosistema tiene, por un lado, a los seres vivos, y por otro, el medio físico. Pero lo fundamental son las flechas, esa conexión. El medio moldea a los seres vivos, pero es que los seres vivos también cambian el medio. Es una relación de ida y vuelta constante. Vamos a centrarnos un momento en el medio físico, porque sus reglas son las que fuerzan a la vida a ser cada vez más ingeniosa. Podemos dividir los escenarios de la vida en dos grandes grupos, los terrestres y los acuáticos. Y como se ve aquí, las reglas del juego son completamente distintas. En tierra el clima y el tipo de suelo lo son todo. En el agua, de repente importan cosas como la cantidad de sal o hasta dónde llega la luz. Si vives en tierra, la temperatura te va a decir cómo de rápido funciona tu cuerpo. La humedad, la disponibilidad de agua, es la diferencia entre la vida y la muerte. La luz es la gasolina para las plantas, y todos compiten por ella. Y el suelo, claro, es el que da el sustento y los nutrientes. Ahora, en el agua, la cosa cambia. La salinidad es el primer gran filtro. La luz, que va desapareciendo con la profundidad, crea mundos totalmente diferentes, desde la superficie hasta la oscuridad abisal. La temperatura es mucho más estable, eso sí, y de repente la cantidad de oxígeno disuelto en el agua se vuelve un factor crítico para poder respirar. Vale, ya tenemos a los actores y el escenario. Vamos a juntarlo todo y a ver cómo interactúan para crear esa cosa tan increíble que es el equilibrio natural. Y es que esta es la clave de todo. Ninguna especie vive sola.
Cada ser vivo está conectado a los demás en una red de relaciones súper compleja, y son precisamente esas relaciones las que le dan forma y salud al ecosistema entero. Dos de las relaciones más importantes para mantener el orden son estas. Por un lado, los depredadores, que son como los reguladores de tráfico, evitan que las poblaciones de presas se disparen. Y por otro, los parásitos, que, a su manera, también controlan la salud y la cantidad de los animales en los que viven. Son los propios frenos y contrapesos de la naturaleza. Entonces, lo importante es entender que toda esta mezcla de adaptaciones, factores del entorno y relaciones entre especies no es un caos, para nada. Todo junto crea un sistema que se regula a sí mismo, un estado de equilibrio dinámico. Eso es el equilibrio natural. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La naturaleza, por sí misma, tiende al equilibrio. Pero ese equilibrio, aunque es muy fuerte, también es muy frágil. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasa cuando ese equilibrio se altera? Cuando la actividad humana, con la contaminación, la deforestación y todo lo demás, rompe esas reglas de juego. Entender cómo funciona este sistema es quizá el primer paso para empezar a ser conscientes de las consecuencias.